Ok, buenas noches, chicas. Vamos a empezar hoy la parachá de Pinjas, que es desde números 25, 26, 27 y 28 y 29. Ajá, es la parachá. Entonces vamos a empezar con oración. Salmo 119 del 33 al 40 dice: enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos. Vivifícame en tu sedec. Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, te presentamos hoy esta clase, te invocamos en esta noche, te pedimos que seas tú, Padre eterno, guiándonos, enseñándonos, dándonos discernimiento. Te pedimos que quites todo cansancio, todo sueño, toda distracción, Padre, todo lo que no nos deje enfocarnos en recibir de ti el día de hoy, Padre. Te pedimos que manifiestes tu misericordia y tu amor, permitiéndonos conocerte a ti un poco más hoy. Necesitamos escucharte y aprender de ti. Te alabamos, Padre. Tú eres digno de todo honor y toda gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Padre eterno, hoy te queremos orar. Todas cuatro hoy, Padre, te queremos pedir. Sabemos y nos has enseñado la importancia de el discernimiento. Queremos tener discernimiento. Y hoy las cuatro unidas, Padre, te vamos a pedir en oración que nos des discernimiento de espíritu. Queremos reconocer lo bueno de lo malo. Queremos reconocer lo falso de lo verdadero. Queremos reconocer lo que es falsa profecía y profecía que venga de ti. Queremos reconocer los siervos que vienen de ti y los que no son de ti. Queremos identificar, Padre, todo lo que no viene de ti. Te pedimos, vamos a orar estos versículos bíblicos. Entonces, orémoslo juntos. Las que estamos en español, pues lo oramos juntos, ¿está bien? ¿Listo? Bueno. Sí. Vamos a orar Jeremías 17:9. El corazón es engañoso por sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Salmo 25:1. A ti, oh Yahweh, elevo mi alma. Salmo 25:5. Guíame en tu emet y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación. En ti espero todo el día. Deuteronomio 22:11. No vestirás telas tejidas con mezcla de lana. Jeremías 17:10. Yo, Yahweh, escudriño el corazón y someto a prueba los riñones. Y a cada hijo pago conforme a sus caminos y según el fruto de sus obras. Amén, amén, amén. Muy bien, chicas. Bueno, hoy vamos a trabajar, a estudiar la parachá de Pinjas. Y yo básicamente me enfoqué porque son varios versículos, son varios libros. Recuerde que yo siempre trato de enfocarme en uno o dos temas en general, porque pues son muchas cosas que podríamos trabajar. Esta vez me enfoqué principalmente en la parte que tiene que ver con Pinjas, porque hay mucho que sacarle y es muy bonito esa parte de la parachá, lo que tiene que ver con Pinjas. Yo sé que no sé si Diana tiene en inglés,
no sé, se llama Pinjas, sino Fines, ¿cierto? Creo. No sé. Algunas veces está en las traducciones Fines, pero nosotros decimos, en la Parachá, en el libro que tenemos nosotros, dice Pinjas. ¿Ok? Entonces, esta Parachá comienza nuevamente con otra rebelión del pueblo de Israel. ¿Sí? Nuevamente. Entonces, vamos a mirar aquí. No. Ok. La Parachá Pinjas. Vamos a ver, cuando uno ve otra vez la rebelión del pueblo de Israel, uno se pregunta, ok, ¿van a aprender alguna vez? Otra vez se están rebelando contra el Dios de Israel. ¿Cuántos muertos más a manos del Eterno tiene que sufrir para que se sometan a Dios? En la generación que salió de Egipto, en la generación que hubo cuando salieron de Egipto, toda esa generación ya murió. Básicamente solo quedó Caleb y Josué, que fueron los dos espías que dieron un reporte favorable. Esos son los que están vivos. De hecho, toda la otra generación ya murió. Toda esta gente que está ahora es gente de la nueva generación. Son gente, porque los que salieron ya todos murieron por rebeldía, porque se murieron en el camino. Entonces, la pregunta es, todo lo que han pasado, todo lo que han vivido, ellos han experimentado durante esos 40 años lo que el Eterno ha hecho, pero de todas maneras vuelven y caen. Entonces, la pregunta que uno se hace, ok, ¿van a aprender alguna vez? En estos días, cuando fui a Colombia, a mí me enfermé mucho del estómago. Y yo me di cuenta que fue como, según eso, como intolerancia a la leche o algo. Y ya me di cuenta, entonces yo no puedo tomar café con leche así regular, me molesta el estómago. Y ya me di cuenta, pero cuando llegué aquí, fui a tomar un cafecito y otra vez no me importó y me lo tomé así. Y ya en la noche, ese dolor otra vez en el estómago y Martín apenas me miraba. Ay, otra vez. ¿Y por qué? Ay, pues por la leche que me tomé. Pero si tú ya sabías, ¿cierto? Que la leche, yo, ajá. ¿Y qué hacía él? Dígame, ¿qué puede hacer él? Yo sé que no debo hacer nada. Entonces él era bueno. Entonces, eso me hizo acordar. ¿Van a aprender alguna vez? A veces hay cosas como que, o no, yo digo, o no le damos importancia, o realmente, como decimos, no estamos arrepentidos porque volvemos y la hacemos, ¿sí o no? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a aprender? ¿Hasta cuándo el pueblo de Israel le va a pasar? Entonces, por eso puse aquí, un hombre sabio aprende de sus errores, ¿cierto? Es lo que hemos aprendido. Pero un hombre más sabio aprende de los errores de otros. Toda la generación que hay ahí ha visto, vio, experimentó, se dio cuenta de todo lo que a su familia le pasó, todos los errores que cometieron, la idolatría, cómo los mandamientos fueron quebrados por culpa de la idolatría de ellos, bueno, pero nada que aprendieron. Entonces, por eso puse esa frase, bueno, la gente, los más sabios aprenden de los errores de otro. Para eso la palabra del Eterno está aquí en nosotros ahora, para que aprendamos de lo que los demás hicieron y no cometamos esos errores que ellos cometieron. Pero nosotros seguimos cometiéndolo. A ver si algún día aprendemos y tenemos algo de sabiduría. Ahora,
En esta historia, el pueblo de Israel está en Sittim. Están próximos a llegar, ya han pasado casi los 40 años, están próximos a llegar a la tierra prometida. Pero los hombres comenzaron a fornicar con los moabitas, que es lo que nos dice en el libro, en el capítulo 25. Dice así, y acampó Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las moabitas. Pues estas invitaron al pueblo a los sacrificios ofrecidos a sus dioses, y el pueblo comió de los sacrificios y se postró ante los dioses de ellos. Y se entregó Israel a Baal-peor, y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Baal-peor era uno de los dioses implicados con la fertilidad. Por lo tanto, ¿cómo eran las fornicaciones? ¿Cómo eran las reuniones que tenían con este pueblo? Pues básicamente eran celebraciones donde se hacían cosas sexuales, actos sexuales con ellos. Ahora, eso era lo que hacían en las reuniones que ellos tenían con los moabitas. Ahora, nosotros diríamos, bueno, pues, ¿cómo se les ocurre meterse con ellos? ¿Cómo se les ocurre hacer tal cosa? Bueno, en esa época es como cuando nosotros participamos y vemos una de las festividades y estamos ahí en las festividades que se hace hoy en día. Digamos las festividades que hacen las otras religiones. A veces uno va y no vamos a ver, a participar, solo a ver. Bueno, pues no, estando ahí no se veía tan grave. ¿Por qué? Bueno, simplemente queremos ser amables con los moabitas, vamos a acompañarlos en sus actividades, en sus festividades. No se veía como tan grave, que realmente era grave, pero eran cosas de las que ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces, nosotros desde aquí afuera podríamos pensar, pero ¿cómo se les ocurre? Bueno, es lo mismo que se nos ocurre a nosotros a veces participar en otras festividades de otros tipos, de otras religiones, porque simplemente queremos compartir con ellos. Pues eso le estaba pasando a ellos. Ellos simplemente querían compartir, a pesar de que el Eterno ya les había hecho advertencia, pero ellos todavía no veían la gravedad de lo que estaban haciendo, que realmente estaban irrespetando al Eterno. Ahora, tenemos aquí entonces dos violaciones a los mandamientos del Eterno. Ahora, Israel estaba, ¿qué estaba haciendo Israel? Israel estaba deseando otros dioses, Baal-peor. Ellos estaban celebrando esos dioses, estaban, al hacer esos actos que estaban haciendo, estaban celebrando otro Dios. Eso es infidelidad al Dios de Israel. Y la segunda cosa que estaban haciendo, ellos estaban cometiendo fornicación porque estaban teniendo relaciones con mujeres moabitas. Entonces estaban haciendo dos cosas que no debieran haber hecho. Y estas dos cosas, vamos a hablar de lo que es la iniquidad. Vamos a ver la definición de iniquidad, porque estas dos cosas son las que el pueblo de Israel está haciendo. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad significa culpa digna de castigo. La iniquidad es pecado en su peor extensión. Recuerde que ante el Eterno no todos los pecados son iguales, pues la iniquidad es uno de los peores pecados. La iniquidad es premeditada, continua y se intensifica. O sea, que a medida que pecan, se quiere pecar más. Y la iniquidad es una ofensa contra Dios, fundada en el rechazo a sus leyes. Por lo tanto, estaban cayendo en eso, estaban haciendo iniquidad. Y la iniquidad son las dos puertas para la iniquidad, es la idolatría y el desorden sexual, que son las dos que le acabé de decir que el pueblo de Israel estaba haciendo. Entonces, tengamos en cuenta esto, iniquidad. Iniquidad para el Eterno es algo realmente grave.
Es uno de los pecados graves que la gente estaba cometiendo y los israelitas en este momento lo estaban haciendo. Y recuerde que el Eterno tenía clasificados los pecados en intencionales y no intencionales. Y la iniquidad era uno de los pecados intencionales, porque era continua, era premeditada. ¿Sí? Ahora, entonces dice, en el versículo 3 dice, y la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Claro, ¿por qué? Porque estaban cometiendo iniquidad. Estos dos pecados que son las puertas a la iniquidad. Ahora, estos actos fueron pecados de alto rango, lo peor de lo peor, y el castigo, por lo tanto, tenía que ser proporcional a ese crimen. Algo así como, recuerde que decía ojo por ojo, diente por diente. Recuerde que ojo por ojo, diente por diente significaba era que de acuerdo al pecado que cometiste era tu castigo. Pues este pecado de la iniquidad era bien grave y el pago por eso iba a ser la muerte. ¿Sí? Es claro que el Eterno ve que esto es una rebelión nacional. Escuche, es la nación de Israel la que se está rebelando contra él. Y todo Israel, por lo tanto, es considerado responsable. Esto es un pecado de un pueblo, ¿sí? La respuesta del Eterno entonces es muy rápida. Aquí se deja ver, en el versículo 4 dice, y le dijo Yahweh a Mochi, toma los jefes del pueblo y cuélgalos ante Yahweh frente al sol, para que así el furor de la ira de Yahweh se aparte de los hijos de Israel. El Eterno estaba llamando, oiga, a los príncipes, a los líderes los estaba escogiendo como los responsables de esta rebelión. Y aquí vamos a ver un principio importante del Eterno. Este principio dice, cuando el pecado nacional o corporativo está implicado, el liderazgo carga la mayor de la culpa y va a llevar la mayor de las consecuencias. Los líderes de un país, los líderes de una congregación, los líderes de un lugar, cuando el pecado está en ese lugar, los que van a cargar primero que todo con esa responsabilidad son los líderes de ese lugar, porque el pecado está ahí y ellos no han hecho nada para remediar. Entonces, los líderes son los responsables. Eso es un principio que está en la Torá, un principio del Eterno. ¿Y para qué? ¿Para qué es esto? Es para la expiación, ¿sí? Es para poder hacer la expiación. Ahora, para que, si se hace esta expiación, pues la ira del Eterno se puede apartar de ellos. ¿Sí? Ahora, este principio que les acabo de ver, que ustedes están viendo, es un principio que hoy en día las iglesias niegan que existen. Hasta decimos que en el Nuevo Testamento no hay castigo. Lo que el Eterno no hace con el creyente fiel es condenarlo, o sea, queriendo decir la condenación eterna. Pero, escuchen pero pensar que de alguna manera nosotros estamos inmunes a la disciplina del Eterno es peligrosamente fuera de la Escritura. Especialmente los líderes. Pensar que están fuera de la disciplina del Eterno es algo peligroso, porque el Eterno es el mismo que fue antes, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso nosotros estamos viendo desde un principio, porque el Eterno, los principios de Él son los mismos y seguirán siendo. Solo que recuerde que hay unas maneras diferentes de manifestarse, de la transformación que sus principios tienen. Ahora, otra cosa que está pasando aquí es que en este momento, hasta este momento, no se ha dicho que hay una plaga acabando con los israelitas. El Eterno ya derramó su ira sobre ellos, sobre Israel, debido a esta rebelión. Y pues unos están muriendo y otros están festejando con los paganos. Eso es lo que está pasando en este momento.
Aquí, ahorita vamos a ver más adelante que ya hay una plaga que está acabando con la gente. Una plaga que ¿quién la mandó? La mandó el Eterno para ir acabando con ellos. Eso ya está pasando. Mientras eso está pasando, hay otros que están en celebraciones paganas, festejando. Bueno, pues esa es la situación del pueblo de Israel en este momento cuando estaba pasando un hombre hebreo y trajo una mujer midianita a presentarlo a su parentela, que es lo que pasa en el versículo 6. En el versículo 6 dice, a pesar de todo esto, oiga, a pesar de todo esto, o sea, el Eterno ya está llamando la atención, hay una plaga consumiendo y acabando el pueblo, hay otros que están en festividad, ¿sí? Esto es lo que está pasando y a pesar de todo esto, un varón de los hijos de Israel vino y trajo hasta sus hermanos a una mujer midianita y se llegó a ella, escuche, en presencia de Moche y de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraban junto a la entrada de la tienda de reunión. ¿Por qué estaban llorando? Pues porque había mucha gente muriendo por la plaga que el Eterno estaba mandando sobre ellos. Bueno, en esta situación llega este hombre feliz y contento con una mujer que le encantó, le agradó. Esa mujer lo sedujo. Para él esta mujer es lo máximo, se la voy a ir a presentar. Se atrevió a irse a la presentar a su familia. Se atrevió a pasarla al frente de Moisés y se fue directo, ¿sí? Dice, y se llegó a ella en presencia de Moshe. Es decir, imagínense, el que este israelita trajera a esta extranjera al campamento y la caminara enfrente de Moisés y todos, está mostrando el estado mental de perversidad en el cual Israel había caído. Por eso la iniquidad tuve que practicar varias veces para decirla porque digo inequidad y es iniquidad. La iniquidad estaba a flor de piel en Israel. Y este hombre no le importó, o sea, ya la mente la tenían tan perturbada que no le importó traerla, no era de ahí, era una mujer que venía del paganismo, que estaba adorando a otros dioses y se la trajo y la pasó por enfrente de todos los líderes y tuvo relaciones sexuales con ella enfrente de todos sin importarle, se la llevó para tener relaciones. O sea, a él no le importó nada de lo que los demás pudieran pensar. O sea, llegó al colmo del descaro. Entonces, en esta situación es que nosotros llegamos donde Pinjas. Ok, entonces ahora vamos a ver, el versículo 7 dice así. Cuando vio esto Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, se levantó dentro de la congregación y llevando una lanza en su mano, fue tras el varón de Israel, entró en el dormitorio de la tienda donde estaba y mató con la lanza al varón de Israel y a la mujer, atravesándoles el vientre. Y así, oiga, y así se detuvo la plaga de los hijos de Israel. Y los que murieron en la mortandad fueron 24,000. Recuerda que les dije que todo eso estaba pasando, la plaga, pues había 24,000 ya habían muerto por la plaga que el Eterno había mandado, por la ira que le consumió al ver lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y entonces, cuando Pinjas mata, ¡pum!, se detuvo la plaga. Ahora, entonces vamos a enfocarnos en Pinjas. ¿Quién era Pinjas? Vamos a mirar quién era Pinjas.
Pinjas dijimos que era, le acabamos de leer, era el nieto del sumo sacerdote Aarón. Pinjas era un hombre radical. Ahora, ¿por qué era un hombre radical? Porque sus actos lo demuestran, muestran su convicción. Es un hombre de carácter propio, un hombre de carácter definido. No le importó lo que pensaran los demás. Los demás vieron todo lo que pasó. Dieron, wow. Algunos me imagino que les dio envidia. Wow, qué viejota la que está trayendo y mire con la que se va a ir. Felices mostrando la mujer con la que andaba el otro y queriendo de pronto hacer lo mismo. ¿Sí? Otros simplemente se quedaron callados. Bueno, pues a cada quien con su cuento. Él verá lo que está haciendo. Eso está mal, pero es su problema. Calladitos, todos se quedaron ahí calladitos. Cada quien vio. No dijo nada. Pero Pinjas no le importó lo que pensaran. Vio lo que estaba pasando y él dijo, esto no es correcto. Esto no es correcto para mí. No es correcto ante los ojos del Eterno. Y él actuó. Aquí la diferencia con Pinjas es que Pinjas actuó. Él hizo algo. Él dijo, lo que tú haces me afecta. ¿Por qué? ¿Por qué lo afectaba? Porque la inequidad en ese lugar estaba a su máxima expresión. Entonces, tendríamos que preguntarnos, a ver, ¿cómo actúa la inequidad? ¿Sí? Porque Pinjas dijo, esto aquí no está bien, esto me está afectando a mí. Entonces, él, a ver, ¿cómo actúa la iniquidad? La iniquidad es sería como un cordón espiritual en el cual quedan grabados los pecados de los padres y es transmitido a sus generaciones y así ellos lo torcerán más con sus propios pecados y lo entregarán a las siguientes generaciones. Por eso la iniquidad es tan grave, porque la iniquidad pasa de generación a generación. Pinjas estaba viendo, wow, aquí nosotros estamos cometiendo iniquidad y esto va a venir a nuestras generaciones. Esto va a afectar a mi familia, va a afectar a la familia de los que estamos aquí, lo que este hombre está haciendo. Y no solo va a afectar a mi familia, va a afectar a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos. Entonces, ¿qué hace Pinjas? Pinjas lo mató. ¿Por qué lo mató? Porque ese pecado lo iba a afectar a él y a su descendencia. Cuando la iniquidad entra en efecto, afecta hasta la tercera y cuarta generación. Cuando la iniquidad entra en efecto, afecta hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir? Que si tú entras a tu casa, desorden sexual, idolatría, porque recuerde que la iniquidad son esas dos, las puertas para la iniquidad son dos, desorden sexual y idolatría. Entonces, cuando entra esto a una familia, si en tu casa tú practicas brujería, si tú entras brujería a tu casa, esa brujería, ese hecho va a afectar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de los hijos de tus hijos. Es decir, va a afectar a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto y al hijo de tu bisnieto. ¿Sí? Cuando la inequidad entra. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Afecta hasta la tercera y cuarta generación. Eso es bíblico. Ahorita vamos a ver un versículo sobre eso. Ahora, el Eterno está esperando que nosotros seamos radicales. Que nosotros seamos radicales. Ahora,
es muy importante ver la definición de ser radical, porque yo estuve mirando la definición de ser radical y pues la definición que hoy en día dan, yo diría, ay no, yo no soy así, ¿sí? Ser radical se refiere a la esencia o fundamento de algo, algo que afecta a todo aquello que sea edificado o sostenido sobre, es decir, la esencia, la base, sin desviarse, ¿sí? Sin desviarse del propósito, de lo que uno que, eso es ser radical. Tú tienes un propósito en mente y tú, no importa que haya, tú no te dejas desviar, ¿sí? Entonces, el Eterno está esperando que nosotros seamos radicales, como lo fue Pinjas. Una definición que yo estuve viendo en el internet, que estuve mirando la definición de inequidad, de ser radical, dice, un sinónimo, dice que sinónimo de ser radical es extremista, fanático, intolerante. Hoy en día, si tú eres radical, te dicen que eres intolerante. Por ejemplo, hoy en día aquí en Estados Unidos están en una pelea, se están en una pelea muy fuerte contra el aborto, la ley del aborto. Entonces, las personas radicales están peleando que esa ley no exista, ¿cierto? Son personas radicales que tienen su convicción firme. Bueno, mucha gente los está tildando de intolerantes, ¿sí? O sea, ¿cuál es el significado realmente de radical? Si yo tengo una convicción firme, si yo pienso que el aborto no debe existir, entonces estar firme con esa convicción, eso es ser radical. Y si tengo que hacer algo con respecto a eso, hacerlo. Eso fue lo que hizo Pinjas. Él fue radical en su convicción. Ser radical es tener carácter, mantenerse firme en las convicciones. Ahora, la debilidad de carácter es lo peor que puede pasar a nosotros como creyentes, porque jamás vamos a avanzar, no vamos a poseer nada, no vamos a salir de nuestra condición si no somos radicales. La clave del éxito es el carácter. Para tener uno éxito, necesita tener carácter. Cuando la perseverancia, la constancia, hay que ser radicales. Imagínense que es tan importante ser radical en tus creencias, en lo que tú piensas, en tus convicciones, que la misma palabra nos dice que debemos ser, qué tan radicales debemos ser con nosotros mismos, que les voy a leer lo que dice Mateo 5. Les voy a leer lo que dice Mateo 5. Ser radicales. Mire que lo que dice Mateo 5:29. De hecho, lo voy a leer desde Mateo 5:27. Dice, vosotros habéis oído decir que se les dijo a vuestros padres, no cometeréis adulterio. Y yo os digo que incluso un hombre que mira a una mujer con el propósito de codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Aquí dice, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. Y échalo de ti. Mejor te es perder una parte de ti a que todo tu cuerpo sea echado. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y tírala. Mejor que pierdas una parte de ti a que todo tu cuerpo sea echado al infierno, al guinón. Imagínate lo que dice la palabra.
Imagínense lo radical que debemos ser cuando tiene que ver con el pecado, cuando tiene que ver con algo interno, ¿sí? Ahora, no te está diciendo literalmente, oiga, si tu ojo te hace pecar, quítatelo. Es decir, ¿qué le está diciendo? Nos está diciendo, hey, no permitas que nada te desvíe del camino a donde tienes que ir, del propósito de seguir al Eterno, del propósito de mantenerte santo, del propósito de persistir en la santidad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, imagínense, si nos dice que seamos radicales en eso, con mayor razón en las cosas que tienen que haber alrededor de nosotros. Si una persona, si uno de nosotros se levanta a pelear por la familia, como dijo Joshua, mi casa y yo serviremos a Hashem, sacando toda la inequidad de su casa, esto le va a agradar al Eterno. Nosotras debemos ser radicales en nuestra casa. Cualquier cosa, si el esposo está yendo y viniendo con desórdenes sexuales, está viniendo y yendo, nosotros no debemos tolerar eso. ¿Por qué? Porque está contaminando nuestro vientre, está contaminando la atmósfera, está dañando a los hijos. Todo eso, recuerde, todo eso trae pobreza y trae desórdenes sexuales y enfermedades a la casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Ser radicales. Ok, mijito, usted se va a quedar aquí y va a quitar y va a sanar todo eso y va a dejar todas esas porquerías. O se tiene que ir. Eso es ser radical. Pero a nosotros no nos han enseñado a ser radicales. Porque es como si eso fuera malo. Nos han enseñado, no, siga orando, mijita. Y uno se pone a orar y a hacer ayuno por alguien que ni quiere venir. El ayuno me sirvió a mí, pero el ayuno no lo va a obligar a venir a él. O a dejar la otra que tenga por ahí. Nosotros somos los que tenemos que ser radicales. Nosotros tenemos que decir, ok, aquí no más. ¿Por qué? Porque está dañándome, porque está contaminándome, porque yo quiero cambiar, yo quiero purificarme, yo quiero servirle al Eterno y tengo que quitar toda contaminación de mi vida. Y si usted está aquí y no quiere, ahora, Pinjas mató, ¿cierto? Pinjas mató a esa pareja. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, matar, pero nosotros no vamos a matar a nadie físicamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a matar? Vamos a matar relaciones. Vamos a cortar relaciones. Si nuestros hijos están trayendo cosas inadecuadas a nuestra casa, nosotros tenemos que ponerle un pare a eso. Nuestros hijos quieren venir y tener relaciones sexuales aquí con sus novias o con sus novios en la casa. Nosotros tenemos que frenar. No, no, mijito, aquí eso no se da. Si usted quiere esas cosas, aquí en mi casa eso no se hace. Yo recuerdo que hubo una persona que estuvo viviendo un tiempito aquí y una vez me dijo, no, pues yo soy devota de la Virgen y yo voy a traer una velita para prendérsela a la Virgencita. Y yo, disculpe, pero aquí en mi casa no creemos en eso y en mi casa yo no voy a permitir que aquí se haga un santuario a alguien del que nosotros no creemos. Si cuando usted se vaya para su casa, haga lo que quiera, pero en mi casa, olvídese, yo eso no lo voy a permitir. Eso es ser radical. No debemos permitir cosas en nuestra casa y en nuestra vida. ¿Por qué? Porque me afectan a mí, afectan a mi familia.
Mire, muchas cosas que nos pasan en nuestra casa, nosotros lo hemos permitido. Hemos permitido que entren cosas a nuestra casa, que entren personas que no deben entrar a nuestra casa, que hayan cosas en nuestras casas que no deben haber. Y luego entonces estamos orándole al Eterno para que saque todo eso. No, si nosotros le entramos, nosotros lo tenemos que sacar. Hay cosas que a nosotros nos toca hacer, no el Eterno. Ahora, otra cosa, y eso nos lo dijo un día que estaba escuchando a la maestra, lo dijo, y yo me sorprendí porque dijo, la parachá de Pinjas tiene mucho que ver con sanidad. Y yo no veo la sanidad por ningún lado ahí, de todo lo que leí no veo la sanidad. Oiga, resulta que ser radical trae sanidad al cuerpo. ¿Por qué? Porque tú tienes el coraje, la fuerza y la fortaleza de decir lo que piensas. Cuando una persona no dice lo que piensa, se enferma. Pinjas manifestó lo que sentía. No se comió callado lo que estaba pasando. Mire, a la mayoría de nosotras las mujeres, eso nos pasa mucho a nosotros. Nosotras comemos mucho calladas. No decimos. Y eso trae enfermedades a nuestro cuerpo. Un ejemplo, los problemas de la tiroides. ¿Sabe cuál es el origen espiritual de los problemas de la tiroides? Es que esa persona no expresa sus emociones ni sus sentimientos, come callada. Y eso trae problemas de tiroides. Imagínense, esta parashá, Pinjas, tiene que ver con sanidad. Cuando tú expresas, cuando tú dices lo que te pasa, cuando tú dices no estoy de acuerdo, muchas veces nosotros nos quedamos calladas por no crear conflicto. Pero, hey, los conflictos tiene que haberlos para poder que las cosas se muevan en la dirección correcta. Yo tuve problemas de tiroides. Yo recuerdo que una vez un pastor me dijo eso, porque yo fui a quejarme. Yo fui a quejarme de mi esposo y me dijo, ¿sabe cuál es su problema? Su problema es que usted nunca ha hecho conocer su opinión y valorar lo que usted piensa. Yo iba a quejarme del problema de mi esposo. Él era el del problema, no yo. Y resulta que el pastor me dice, no, el problema es usted. Porque usted se queda callada. Y yo tuve mucho tiempo problemas de tiroides. Por la misericordia de Dios, ya no tengo problemas de tiroides. Porque déjenme decirles, los médicos dicen que cuando tú tienes problemas de tiroides, todo el resto de tu vida tienes que estar bajo medicación. Yo no uso medicación, a mí se me sanó la tiroides. Porque el Eterno me sanó. Pero el no ser radical, el no expresar lo que tú piensas, lo que tú sientes, eso trae problemas, enfermedades a la persona. Es muy importante expresarlo. Ser radical trae sanidad. ¿Pueden creer? Ahora, Pinjas mató a Simri. ¿Sí? Ahora, ¿quién era Simri? Simri era un jefe de la tribu de Simeón. Era un jefe, era un líder. Obviamente, como líder, escuche, como líder muchas personas podían ir a imitarlo. Simri en su significado de su nombre dice, es algo así como el que canta, aceptado, aplaudido, como famoso, popular, como conocido. Eso es como el contexto de lo que significa Simri.
¿sí? Él era un líder y Pinjas lo mató. ¿Cuántas veces nosotros hemos permitido cosas incorrectas en los líderes porque son los líderes? Sobre todo en el ambiente cristiano. Yo recuerdo que nosotros tuvimos un pastor, estábamos que formando una iglesia, y nosotros empezamos a ver cosas como que no estaban bien ahí. Pero como nosotros éramos recién creyentes y él era un pastor, pues nosotros, aunque nos parecían rara, pues él es el líder, él debe saber. Y por mucho tiempo comimos callados. Vimos cosas que no eran correctas y comimos callados. Yo recuerdo que llegó un momento en que lo que estaba pasando se salía, era como que esto no puede ser, algo está mal aquí. Pero nosotros no éramos capaces de decirle a nadie porque aprendimos que, bueno, que él era un líder, que tiene un llamado de Dios. Recuerda lo que hablábamos en la clase pasada, es un líder, tiene un llamado de Dios. ¿Cómo voy yo a decir algo en contra de ese líder con ese llamado de Dios? ¿Cómo voy a decir yo que no sé nada y a decir algo en contra de él? Yo recuerdo que yo le decía a mi esposo, bueno, tú tienes que tomar una decisión. Y él le preguntó a otro pastor y le comentó la situación que estaba pasando. Y ese pastor inmediatamente le dijo, usted tiene que salir de ahí, pero volado. Si usted no sale de ahí, lo que él está haciendo los va a afectar a ustedes dos y a toda su familia. Inmediatamente el Señor le dijo eso. Porque nosotros no teníamos este entendimiento que estamos agarrando ahora, nosotros no lo teníamos. Escuche, lo que hace un líder espiritual, lo que hace un líder te va a afectar a ti, nos va a afectar a los demás. Lo que hace. Si el líder espiritual roba, eso va a traer problemas financieros a nuestra vida. Si el líder espiritual maltrata, eso va a traer problemas de maltrato a la familia. Si el líder espiritual tiene desórdenes sexuales, eso va a traer desórdenes sexuales a tu familia. Lo que el líder espiritual esté batallando. Ahora usted dirá, bueno, pero los líderes no son perfectos. Obviamente no son perfectos, pero no pueden vivir y practicando el pecado. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo le influyen a uno estos líderes y estas personas? Porque uno va allá, cuando uno los escucha, cuando uno recibe sus enseñanzas, uno está recibiendo de lo que ellos tienen. Otra manera en que lo influyen a uno es a través de la imposición de manos. Y aquí voy a desviarme un pedacito nada más me voy a desviar, porque quiero hablarles de la imposición de manos. Voy a recordarles, cuando estábamos hablando de la imposición, cuando empezamos a aprender sobre los sacrificios, recuerda que la persona que iba a entregar, iba a expiar uno de sus pecados, lo que hacía es que ponía las manos sobre la cabeza del animal. ¿Sí se acuerdan de eso? Ponía la mano sobre la cabeza del animal y entonces, en vez de yo morir por el pecado cometido, el pecado era transferido al animal. ¿Y a quién mataban? Al animal, ¿cierto? Bueno, pues ahí está, escuche, cuando tú impones las manos, tú estás transfiriendo algo. Cuando a ti te imponen las manos, a ti te están transfiriendo algo. De hecho, a Moisés, el Eterno le dice que le imponga las manos a Josué, que es el que va a quedar con la posición de líder para entrar a los israelitas a la tierra prometida.
él le dice que imponga la mano para transferirle la autoridad. Sí. Escuche, ¿qué quiere decir? Que cuando tú impones las manos, tú estás transfiriendo algo. Cuando a ti te imponen las manos, a ti te están transfiriendo algo. ¿Sí? Entonces, la imposición de manos. Mire, hay diferentes maneras en que la gente impone las manos. ¿Sí? Por ejemplo, te ponen las manos en la cabeza para orar por ti. Te ponen las manos en el pecho. Te ponen las manos en el hombro para orar. Mire, espiritualmente esto es muy, muy peligroso. Desafortunadamente, en los ambientes de hoy en día, en el ambiente cristiano, esto se hace como si nada. Todo mundo impone las manos, a todo mundo le imponen las manos. Eso se volvió una falta de seriedad, la imposición de manos. Es muy peligroso porque lo que la persona tenga te lo transfiere a ti. Si la persona tiene desórdenes sexuales, esa persona te está transfiriendo esas cosas cuando te imponen las manos. Peor, peor, peor cuando la imponen sobre la cabeza. Si la persona tiene enfermedades, te está transmitiendo a ti. O si tú le estás imponiendo las manos, tú estás transmitiendo a otra persona lo que hay en ti. Es más, pero hoy en día, mire, yo decía, porque se supone que cuando te impongan las manos te transmiten algo. Yo recuerdo que yo estuve en una escuela de ministerio y casi cada 8 días venía un ministro diferente. Y casi cada 8 días nos imponían las manos. Nos imponían para el don de profecía, para el don de discernimiento, para el don de esto, para esto, y era imposición. Yo dije, yo recuerdo, yo digo, si eso fuera verdad, no, yo sería una santa por allá volando allá arriba de todo lo que me impusieron a mí. Porque a mí me impusieron para todo, para el don de sanidad, para el don de profecía, para el don de discernimiento, para el don de milagro. A mí me impusieron para todo. El don, a todos los dones, todo lo que era. Yo no sabía, yo creía todo eso. Ahora, muchas de las cosas negativas que uno trae, que tiene, muchas de esas cosas fueron transferidas por eso, por la imposición de manos. Yo le digo a mi hermana, porque Gloria va a una iglesia, yo le digo, Gloria, no deje que nadie le imponga las manos. No dejen. Y lo mismo les digo, no dejen que nadie les imponga la mano. Eso es muy peligroso. Le están transmitiendo, usted no sabe qué cosas, porque uno no conoce realmente la vida de la gente. Uno no conoce realmente. Pero en las iglesias son felices porque dice, si eso fuera así, dice, venga, yo le impongo para darle sanidad, venga, yo le impongo para darle eso, venga, yo le impongo. Si eso fuera así, imagínense. Ahora, yo no sé por qué eso se volvió así, porque aún la Biblia dice que no se impongan las manos con ligereza. Aún la Biblia lo dice. Primera de Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Escuche, ni siquiera, oiga, la misma palabra lo dice, pero no, ahí, todos imponíamos las manos y todos nos imponían las manos a nosotros. Eso es muy, muy peligroso. No se dejen imponer las manos de nadie, ni la impongan a nadie.
Mire, si fuera así de fácil que a uno le transfirieran las cosas, todos estaríamos, venga, yo le doy este don, yo tengo el don de enseñar, venga, yo le doy el don de enseñar y pum, le pongo las manos para que yo se vuelva un tremendo maestro usted. Otro tiene el don de, eso no es así. Lo único que el Eterno, que nosotros no tenemos que hacer nada para conseguir más que un verdadero arrepentimiento, es la salvación. Todo lo demás en el ambiente espiritual nosotros tenemos que luchar y trabajar para conseguirlo. Tú quieres un don en el Eterno. Mire que ahorita estuvimos orando. Cuando dijimos del don de discernimiento de espíritu, dijimos, hay que estudiar la palabra y hacer estas oraciones. Hay que hacer algo, hay que hacer un sacrificio. Nada viene gratis. Todo hay que trabajarlo. Todo hay que trabajarlo. Y nos metieron ese cuento de que venga, le impongo las manos. Y eso se volvió un desorden. Hay que ser muy cuidadosos con la imposición de manos. ¿Ok? Ahí me desvío un poquito, pero quería enfatizar en eso. Ahora, nosotros también como Pinjas, nosotros tenemos que matar. ¿Cómo matamos? Pues cortemos esas relaciones con esas personas que no nos están influenciando positivamente. Pongamos un pare a esas cosas que no nos están beneficiando. Denunciemos el maltrato, denunciemos el abuso, denunciemos. Mire, denunciemos las cosas que se están haciendo mal. Hay que hablar y decirlos. En estos días me di cuenta que en la época de elecciones en Colombia hubo muchos candidatos en las elecciones. Uno de ellos fue un evangélico. Un líder evangélico se lanzó para candidato. Entre todos, eran un montón de candidatos. Bueno, pues a ese líder evangélico, un profeta fue y le dijo, en toda una reunión, creo que eso está grabado y todo, que él iba a ser el presidente de Colombia. Y ya después que empezaron a organizarse porque eran demasiados candidatos, ese fue uno de los que salió. Ahora, ¿era una profecía verdadera? Obviamente no. Era una persona que estaba dando una falsa profecía, un falso profeta. Así como lo sacaron público para decir, este es el presidente, este profeta profetizó, de la misma manera hay que denunciarlo. Pero nos quedamos así calladitos, ¿ve? Cuando nosotros salimos de esa iglesia, ¿qué les dije? Nosotros salimos así, calladitos. Porque nosotros pensábamos que era la correcto. ¿Quién va a hablar en contra de un hombre de Dios? ¿Sí o no? Resulta que ese hombre de Dios volvió y empezar a hacer lo mismo que estaba haciendo con nosotros. Lo mismito. Porque, o sea, volvió y siguió con la misma cosa que estaba haciendo antes. Pero como nadie dijo nada, siguió con lo mismo. Nosotros ayudamos a prolongar todo ese tipo de porquerías porque nos quedamos callados. ¿Sí? Y estas cosas hay que denunciar. Yo por mucho tiempo no sabía que se debía hacer. Porque siempre pues aprendí, no, que es un hombre de Dios. ¿Y cómo va uno a hablar en contra de un hombre de Dios? Pero si están haciendo porquerías hay que hablar. Pero pues eso lo he ido aprendiendo poco a poco. Hay que salir de esos lugares que uno sabe que no son correctos. Hay que salir de ahí. Ahora, el verso 8 y 9 en Pinjas dice así, 25 dice, el capítulo 25 dice, dice,
Fue tras el varón de Israel, entró en el dormitorio de la tienda donde estaba y mató con la lanza al varón de Israel y a la mujer, atravesándoles el vientre. Y así se detuvo la plaga de los hijos de Israel. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué se detuvo la plaga? Porque actuó Pinjas matando a Ajá, los que estaban pecando ajá. de golpe seco. Porque la paga del pecado es la muerte. Se necesitaba que alguien muriera para poder expiar el pecado del pueblo. Y Pinjas fue el que los mató. Por eso se detuvo la plaga. Porque dice, y así se detuvo la plaga de los hijos de Israel. ¿Cuándo se detuvo? Cuando Pinjas mató a el israelita y a la mujer. Cuando él los mató, el Eterno dijo, aquí está la sangre que se necesitaba, porque la paga del pecado es la muerte. Se necesitaba un sacrificio, una expiación, y ya habían muerto 24,000 israelitas. Gracias a Pinjas se detuvo la muerte, que esa plaga la había traído el Eterno por la rebeldía de los israelitas. Y luego dice, y le dijo Yahweh a Moshe, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, ha hecho apartar mi ira de los hijos de Israel, porque fue movido por mi celo entre ellos, para que yo no consuma a los hijos de Israel en mi ira. Es decir, por lo que Pinjas hizo, se aplacó la ira del Eterno. ¿Recuerdan? El Eterno se agradó con lo que Pinjas hizo. Ahora, ¿recuerdan lo que estábamos hablando de la iniquidad? Iniquidad. Lo que hablamos de la iniquidad. Vamos a leer Éxodos 20, voy a leer Éxodos 25, 6. Dice, ahí solo puse un pedacito. Éxodos 25 dice, no las adorarás ni les rendirá culto, porque yo, Yahweh, tu Elohim, el Cana, que castiga, oiga lo que dice, que castiga en los hijos la iniquidad de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de quienes me aborrecen. Escuche, entonces, hasta la tercera y cuarta generación iban a ser castigados. Pero que hago Gesed con miles de generaciones de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Escuche. Si una persona se para a pelear por su familia y ama al Eterno, esas maldiciones se acaban. Esas maldiciones que entraron a nuestra generación, a nuestra familia, que nosotros sabemos cuáles son. Por lo que hizo nuestro papá, por lo que hizo nuestra mamá, por lo que nosotros vemos en nuestra familia. Esas iniquidades, abortos, desórdenes sexuales, brujería, todas esas iniquidades que venían de generación en generación, porque nuestra familia en su ignorancia no le puso cuidado a eso. Y recuerde que dice, cada generación va haciendo las peores, se vuelve peor. Pero cuando uno se para, uno de nosotros, uno de ustedes, cada uno de nosotros que llegamos al Eterno y decimos, mi casa y yo serviremos a Hashem. Nosotros vamos a hacer algo, nosotros vamos a servir al Eterno.
entonces esas maldiciones paran. Porque el Eterno dice, hago misericordia con miles de generaciones de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Cuando nosotros llegamos al Eterno, lo amamos y empezamos a cumplir sus mandamientos, paran esas maldiciones. Escuche, es decir, eso fue lo que Pinjas hizo. ¿Qué fue lo que Pinjas hizo? Mire lo interesante, mire lo interesante. Dice, por eso dije, en el versículo 3:12 dice, por eso dije, he aquí, a él daré mi Brit Shalom, es decir, a él le daré mi pacto de paz. ¿Qué quiere decir? A él yo le voy a dar mi Shalom, a él lo voy a hacer prosperar en todo lo que él haga. Porque recuerde que Shalom es paz, prosperidad, salud, buenas relaciones. Todo eso, dijo, se lo voy a dar a Pinjas. ¿Por qué? Porque Pinjas fue radical. Porque Pinjas se cuidó y cuidó la santidad que yo quiero para ellos. Pinjas lo hizo. Y el Eterno le dijo, como Pinjas hizo eso, le doy mi Shalom. Y no solo eso, mire, mucho más dice, lo poseerá él y su descendencia después de él. El Brit Keunan Olam, que quiere decir el pacto perpetuo, por siempre, por siempre. En reconocimiento de su celo por su Elohim y de su expiación por los hijos de Israel. Escuche, lo que Pinjas hizo, nosotros pensaríamos, wow, el Eterno le va a decir, acaba de cometer un asesinato. No. Él estaba peleando por su generación, por su familia. Y el Eterno no solo lo bendice a él, sino que bendice a sus generaciones. Lo que él dijo en Éxodos 25 y 6, dice, pero hago Gesed con miles de generaciones de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Eso le dijo específicamente a Pinjas. Pinjas, no solo te bendigo a ti, sino que voy a bendecir a toda tu generación. Imagínese lo importante de lo que nosotros, cuando nos paramos firmes, con convicción, a cumplir los preceptos del Eterno, imagínese lo que nosotros estamos trayendo a nuestra generación. Nosotros no solo estamos trayendo shalom a nuestras vidas, sino a nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de nuestros hijos, hasta la 1000 generación. ¿Qué quiere decir eso? De ahí en adelante. De ahí en adelante, nuestra familia es bendecida. ¿Por qué? Porque hubo uno en nuestra familia que se paró. Cada uno de nosotros que se ha parado firme y que ha dicho, yo voy a seguir al Dios de la Biblia, yo voy a seguir al Dios de la creación, al Dios de los judíos. Cuando nosotros nos paramos a hacer eso y a proponernos en nuestra vida, en nuestro corazón, a obedecerlo, nosotros hemos cortado todas esas inequidades en generaciones en nuestra familia. Por un acto de alguien, por el acto de uno de nosotros. Eso es tremendo. O sea, nosotros no podemos, nosotros tenemos que ser conscientes que de lo que nosotros hacemos, cada uno de nosotros hacemos, afecta, no nos afecta solo a nosotros, afecta nuestras familias, afecta a muchas personas de ahí en adelante.
Eso es tremendo lo que el Eterno hizo, lo que el Eterno le da. ¿Por qué? Porque Pinjas fue radical, se paró firme y dijo, hasta aquí, yo voy a defender esto, yo no puedo permitir que en mis ojos esto esté pasando. Ahora, vamos a concluir. Vamos a concluir lo que está pasando aquí ya. Que la historia de Pinjas nos inspire a ser radicales, a tener un carácter con convicción inquebrantable ante las situaciones de la vida, para que podamos recibir del Eterno esas bendiciones que cubren a todas nuestras generaciones. Eso es lo que tenemos que hacer, ser como Pinjas. Y mire que no solo ser como Pinjas nos trae estas bendiciones, empieza a haber sanidad física en nuestro cuerpo cuando nosotros nos plantamos firmemente. La generación que iba a entrar a la tierra prometida acaba de recibir una lección seria de la bondad del Eterno y su gravedad. Su gravedad de destruir a aquellos quienes de manera informal y despiadadamente se rebelan en contra de él. Y su bondad en proveer un medio de expiación para aquellos que aún no han muerto por su ira. Él ha proveído un medio de expiación por nosotros. A mí me gusta cuando veo esto porque es como que me hace más consciente de lo que el Eterno realmente ha hecho, lo que Yeshua realmente ha hecho por nosotros. Porque ¿qué hizo Yeshua por nosotros? Él es la expiación de nuestros pecados. Por eso puse, corramos hacia Yeshua mientras podamos. Mientras podamos. Corramos hacia Yeshua mientras podamos. Aquí, cuando vemos esto, cuando vemos cómo la ira del Eterno cae sobre nosotros, cae sobre la gente, ahí es donde nosotros nos damos cuenta. ¡Wow! Qué importante es el trabajo de que Yeshua hizo en nuestras vidas. Porque cuando nosotros pecamos, para que la ira del Eterno no caiga sobre nosotros y nos destruya, ¿a quién nosotros vamos a recurrir? A Yeshua, que fue la expiación por nuestros pecados. Por eso es como que nosotros, esto de la Torah nos hace a nosotros ser conscientes de la realidad de lo que tendría que pasar si no fuera por Yeshua. Si no fuera por Yeshua, nosotros teníamos que pagar con nuestra muerte. Pero gracias a Yeshua, la ira del Eterno no nos toca. Y esa es su bondad. Pero nosotros a veces abusamos de eso. Y por eso la pregunta es, ¿tú eres radical? ¿Eres radical? Antes no. Antes no. Antes no. Dejaba llevar. Lo que me dijeran, yo, bueno, como, bueno, no sé si eso tiene que ver con inseguridad, como, bueno, pues si dice es porque así. Y si es un jefe o algo, pues, ¿quién le dice algo? Pero conociendo al Eterno, mi mentalidad cambió mucho. Sí, porque doy duro y en la cabeza si es necesario. Uno se dejaba porque uno, es como que uno no, como que ellos tienen la autoridad y uno no sabe nada y uno no puede y uno no. Sí. Eli, paré la grabación. Ok. Entonces, vamos a dejar aquí.